El día de hoy vamos a ver lo que es el análisis y diseño de una edificación de concreto armado. El- la clase anterior estábamos viendo, habíamos exportado este eje. Vamos a trabajar sobre esto. Eh, Recuerden que hay que definir los ejes con los que vamos a modelar. En esta estructura teníamos esta estructura tiene una abertura en esta zona. Eso, eso produce una irregularidad que es compensada por una rigidez en placas, ¿correcto? Y una zona amplia también. Entonces vamos a analizar esto, vamos a llegar al diseño, vamos a definir los parámetros de diseño y a ver los resultados de acero que nos ofrece el robot. ¿Correcto? Vamos a empezar un nuevo proyecto rápidamente. Todo esto ya lo hemos tocado sobre el ingreso de cargas, la definición de secciones. Vamos a cancelar rápidamente, configurar las preferencias del proyecto. Tenemos las preferencias creadas. Vamos a quitar la cuadrícula. Y vamos a importar el mapa. Recuerden que debe estar en las unidades que queremos trabajar. Hay que buscar la carpeta. Y en la carpeta de la clase 5 exportamos los ejes. Abrimos, nos soporta formatos de XF y DWG. Hay que llevar este punto al 0 en AutoCAD para que lo traiga en 0 también en el robot. Ah, me olvidaba, hay que definir para insertarlo en un nivel conocido. Vamos a definir las plantas primero. Esta cuadrícula, si no es correcta, vamos a colocarle un paso automático para que lo habilite. Vamos a definir los niveles. Teníamos un nivel de 3 metros y los demás a 2 metros 80. 3 pisos a 2 metros 80. Correcto, tenemos un nivel total de 11 metros 40. Lo aplicamos, cerramos. Podemos ver acá ya que están las plantas generadas. Ahora sí lo vamos a traer, lo vamos a importar en la planta 1. Lo abrimos, están unidades de metros. Nos está trayendo las dos capas que queremos, los ejes de robot y unas líneas que hicimos para los muros. ¿Sí? Estas líneas verdes son de los muros de las placas. Tomamos la longitud por los ejes y debemos traer esas líneas para dibujar fácilmente. Vamos a darle OK. ¿Sí? Ahora vamos a definir las secciones. Tenemos columnas centrales de 40 por 40, ¿correcto? Y perimetrales de 35 por 40. Las placas se introducen correctamente con las vigas, placas de 30 en la dirección X y placas de 25, si no me equivoco, en la dirección Y. Bueno, acá también es 30, 30, quizá una placa un poco exagerada, vamos a colocarle 25 nada más. Correcto, vamos a colocarle placas de 25. Entonces definimos primero las secciones de concreto armado. En cuanto a vigas, tenemos vigas longitudinales de 30 por 60 y perpendiculares en el eje Y de 25 por 50. Vamos a nuevo.
Vamos a tomar la columna de concreto armado, le escogemos el material que nosotros hayamos definido en las preferencias de las primeras sesiones, definimos 2 con F'C210, vamos a tomar ese F'C210, vamos a colocarle que es una columna de 40 por 40, correcto, lo agregamos, se ha creado, vamos a crear la columna de 35 por 40. Vamos a crear ahora vigas de hormigón armado con el mismo material. Y una viga de 30 por 60. Cerramos. Vamos a definir el espesor de los muros. El espesor de muros y losa se define acá, en espesor. Bueno, yo ya tenía algunas placas creadas para otros proyectos. Vamos a ver cómo los creamos nuevamente. Vamos a eliminarlos. Eliminar, tomamos estos, eliminar. Por defecto les va a venir solamente el espesor de 12 pulgadas. Vamos a introducir uno nuevo, le colocamos un nombre, placa de, dijimos solamente vamos a usar 25 centímetros, colocamos el espesor y le colocamos acá el material. Con eso podemos agregarlo. El aligerado lo vamos a colocar también con un espesor equivalente porque solamente nos va a transferir la carga. Podríamos usar esta opción, pero no es convencional. No nos va a estar considerando el peso de los ladrillos. Entonces con un espesor uniforme vamos a trabajar mejor el aligerado. Un aligerado de 20 centímetros tiene un peso, si no me equivoco, de 300 kilogramos por metro cuadrado. Para escoger el espesor equivalente estaríamos dividiendo 300 entre el peso del concreto que estamos usando. Tendríamos un espesor equivalente de 12.5 centímetros. 12.5 F'C210 y vamos a agregarlo. Vamos a usar también una losa maciza de 20 centímetros de espesor para la zona de escaleras en la que se pierde área. Ok, con eso vamos a trabajar. Ahora, para comenzar a dibujar debemos definir las grillas. En líneas de construcción vamos a usar este mapa de planta que hemos importado. Vamos a trabajar en X y colocamos nada más clics en los puntos de donde aparezca la grilla. Vamos a colocar un clic acá, un clic acá. Correcto, tenemos los ejes en X. Si los aplicamos, todavía no se ven, vamos a dibujarlos en Y también para ver. Acá, acá. En el eje Y vamos a indicarle que sea por letras. Correcto, ya se han creado los ejes. Podemos cerrar. Y para comenzar a dibujar con los muros, deberíamos mostrar solamente la línea de los muros. Le damos clic derecho a propiedades del objeto. Parece que no me ha seleccionado. Acercamos más, propiedades del objeto. Quiero mostrar solamente la capa de planta, la capa de los muros. Voy a quitar un momento las líneas de construcción. Para poder escoger correctamente, darle un clic derecho, propiedades de objeto, y acá en capas quiero mostrar solamente los muros. Quito los ejes, que eran las líneas rojas, aplicamos, ok, y ahí se van a mostrar los muros. Vamos a dibujar entonces los muros. Estamos en la planta 3, tomamos esta opción muros, el espesor que hemos definido de 25 centímetros,
Y hemos visto ya cómo dibujamos estos muros. Tiene el material FC210, está con una altura de 3 metros hacia abajo, ¿correcto? Y comenzamos a dibujar. Vamos a quitar el arrastrar para pasarnos a otro muro. Vamos a poner otro clic porque hemos quitado la opción de arrastrar. No le he dado correctamente, puedo volver a comenzar el inicio dándole clic ahí. Ok, esos serían todos los muros con espesor de 25 centímetros. Vamos a verificarlo. Tenemos esquina, esquina, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Vamos a ocultar ya el mapa de plantas. Ya no nos estaría siendo más útil la importación. Vamos a clic derecho en mostrar. En estructura, mapa de planta, es la importación. Deshabilitamos. Habilitamos los ejes que hemos creado. ¿Sí? Y con estos ejes estaríamos creando las vigas y columnas. Vamos a empezar por las columnas. Tomamos pilar de concreto armado. Estos van a servir para los perimetrales y esto para los interiores. Interiores tenemos solamente 4 y vienen a ser, verificamos la altura que está hacia abajo. Hacemos nada más clics en la intersección de grillas. Vamos a cambiar a 35 por 40 y estaríamos dibujando las restantes. Tenemos un volado, si no me equivoco, por eso es las grillas iniciales. Vamos a hacer el volado también. Por ejemplo, si quisiéramos rotar algunas columnas, vemos que su eje mayor está en esta dirección. Quizá en esa dirección ya tenemos bastantes placas. Podríamos tomar las columnas, ir a estructura, propiedades, ángulo gamma, indicarle una rotación de 90 grados a esas dos barras que se han seleccionado, aplicamos y se van a rotar. Correcto, vamos a dibujar las vigas con esta opción vigas, vigas de concreto armado. Las de 30 por 60 son en la dirección X, que tenemos mayor espaciamiento, mayor distancia entre ejes. Vamos a dibujarlas de acá a acá. En esta zona que es abierta no tenemos. Vamos a comenzar a arrastrar. Se creó esta viga de acá, vamos a eliminarla luego. Hay que acercarnos para tomar bien los puntos. Quitamos arrastrar, volvemos a dibujar de acá a acá, de acá a acá, comenzamos a arrastrar. Vamos a quitar arrastrar. Acá nos faltó una columna, vamos a dibujarla. Comenzamos a arrastrar. El volado lo vamos a hacer con vigas chatas, no es un gran volado, vamos a usar vigas de 20 por 20. Vamos a tomar entonces las vigas en el otro sentido.
Correcto, vamos a terminar de colocarle acá la columna, vamos a colocar una columna de 40 por 40. Vamos a cerrar, agregar la sección de la viga chata, una viga de 20 por 20. Perdón, acá tenemos que seleccionar el material. Si tenemos la viga de 20 por 20, cerramos, comenzamos a dibujar con esa viga de concreto armado de 20 por 20. Comenzamos a dibujar. Igual para los bordes, que podemos arrastrar. Correcto, vamos a dibujar entonces esta no nos sirve, la seleccionamos, suprimimos. Vamos a dibujar entonces las losas. Las losas de planta, vamos a tomar la losa, tenemos la losa y el aligerado. Para esto hay que ver que nos indica un modelo. Este modelo se define, yo lo tengo definido ya, pero el que ustedes van a tener por defecto quizá es losa de diafragma. Pueden venir acá a los 3 puntos y definir. En esta van a poder cambiar o agregar otra si cambian el nombre, pero si quisieran agregar otra pueden venir acá en la opción de mallas y en modelos de cálculo de panel pueden definir otro tipo de panel. Vamos a tomar, esta es la configuración para diafragmas rígidos, es decir que nos una todos los paneles que sean del mismo tipo. Le vamos a colocar que no tenga elementos finitos, que reparta todo como una sola membrana, pero sí que sea rigidizado por diafragma en X y en Y, horizontalmente. Y si queremos en una dirección, le indicamos acá en una dirección y lo añadimos. ¿Correcto? Esa va a ser las propiedades de un diafragma rígido en una dirección. Y si queremos el diafragma rígido en dos direcciones, estaríamos tomando solamente la opción de dos direcciones en la última zona. ¿Correcto? Vamos a tomar esas opciones. Cerramos. Entonces, con el espesor que hemos definido, aligerado, losa, diafragma rígido en una dirección, y comenzamos a dibujar. Quizá lo más conveniente sea por rectángulo. Vean que si yo dibujo un rectángulo con 3 puntos nada más, y luego hago el siguiente rectángulo, se van a unir, es decir, el diafragma va a estar siguiendo la continuidad del elemento. Voy a seguir dibujando. Ahora no es necesario, como ven que se está uniendo, no es necesario dibujar panel por panel. En esta zona voy a tener la losa maciza. Correcto, puedo dibujarlo nada más de un solo extremo. Perdón, debí indicar que era de la losa en dos direcciones. Vamos a eliminar esa opción. Nos vamos a cerrar esto. Esto de acá no debe estar. Vamos a tomar esta losa que dibujamos y la eliminamos, o le podíamos cambiar la propiedad. Bueno, vamos a volverla a dibujar. Va a ser la losa maciza con una dirección, con un diafragma en dos direcciones de tipo rectángulo. Vamos a tomar
esa dirección y vamos a tomar nuevamente un aligerado para toda esta zona. Y ahora sí lo vamos a dibujar solamente en un simple dibujo. Nuevamente no le coloqué en dos direcciones, vamos para atrás. Vamos a colocarle en una dirección. Está con el aligerado en una dirección. Tomamos todos esos niveles, todos esos puntos. Entonces, este área me va a distribuir las fuerzas. Para observar en qué dirección me está distribuyendo, debería colocar acá en mostrar cargas y acá me debe dibujar la zona de distribución de las cargas que yo aplique. Si le doy a aplicar no me va a mostrar todavía porque no me ha elaborado un preanálisis. Vamos a guardarlo. Correcto, vamos a elaborar acá, generar el modelo de cálculo. Y ahí podemos ver en qué dirección me está repartiendo la carga. Van a ver por colores que me está repartiendo la carga en esta dirección, en la dirección X. Aunque debería ser en la otra dirección porque mis vigas peraltadas están en X. Vamos a rotar la dirección de los ejes locales. A ver si con eso nos distribuye la carga en la otra dirección. Vamos a tomar los paneles, con control todos los paneles o con shift también, solamente agregar. Acá solamente seleccionaría uno. En estructura, propiedades, ángulo gamma, 90 grados, aplicar. Debe ser para elementos. Vamos a tomar los paneles, el aligerado y la losa. Los objetos que toman de la carga de distribución de la carga de habilidades, herramientas y paneles. Tener en cuenta. Bueno, con eso vamos a invertir los paneles. Acá en propiedades, orientación. Con esta opción, invertir a la dirección del eje local. Aplicamos. Lo han cambiado. Correcto, ya no está el eje Y, está en la otra dirección. Vamos a empezar a colocar las cargas. Correcto. Para las cargas, en una estructura de edificaciones tenemos por el tipo de edificación, es una edificación para viviendas, vamos a colocarle los 200 kilogramos por metro cuadrado. Hay que comenzar a definir las cargas. En cargas, casos de carga, tenemos ya el creado permanente, hay que verificar qué cargas se han colocado en el permanente. Vamos a tablas, porque no lo hemos definido. Vamos a cargas en las tablas. Tengo el tipo de carga que se ha creado, el peso propio, con la estructura entera. Correcto, ya se ha creado el peso propio, tipo de carga peso propio, la estructura entera. En la dirección "-z", ya no tendría que crear el peso propio, debería crear solamente la carga muerta. Entonces voy a cargas, casos de carga, vamos a crear una carga permanente por carga muerta,
nombre carga muerta, la agregamos, correcto, vamos a crear la carga viva, la agregamos y vamos a crear entonces vamos a colocarle las cargas. Vamos nuevamente a cargas, en la siguiente opción cargas, estamos en la opción de carga viva. Para las edificaciones, según la norma de 0.20, debemos crear cargas de 200 kilogramos por metro cuadrado de tipo superficie. Colocamos entonces menos 0.2 toneladas, que van a ser los 200 kilos. Agregamos, debemos seleccionar los paneles, este panel y estos también. Los traemos acá y los aplicamos. Correcto, se ha aplicado ya la carga viva. Podemos ver acá esta definición de una carga distribuida. Vamos a la carga muerta, no tenemos nada, vamos a superficie y vamos a definir nuevamente 200 kilogramos por metro cuadrado, que van a estar considerando el peso de acabados de 100 kilogramos por metro cuadrado y tabiquería también de 100 kilogramos por metro cuadrado. Agregamos a los mismos paneles, aplicamos, estamos en el caso de carga muerta, cerramos, vamos a una visualización en 3 dimensiones para ver si se ha agregado correctamente. Correcto, entonces acá muestro los símbolos de carga. Puedo ver que sí se ha agregado. Tenemos una distribución de carga. Estamos en los casos del 1 al 3. Vamos a ver solamente la carga muerta. Le vamos a aplicar el símbolo de anotaciones para cargas. Tenemos los 200 kilos por metro cuadrado. Si pasamos a la carga viva, tenemos también 200 kilos por metro cuadrado. Y en carga permanente vamos a ver un sombreado morado que nos está indicando el peso de la estructura, menos PZ. Perfecto. Otra cosa que podemos pasar a definir sería los apoyos. Vamos a irnos a los apoyos, tipos de apoyos. Si tomamos este base, entramos, vemos sus restricciones. Es un apoyo simplemente apoyado, no tiene restricción de momentos. Fixed sería la condición de empotrado. Podemos cambiarle el nombre. Y agregarlo. Correcto. Tenemos la carga móvil, que solamente restringe en Z, puede moverse en X y Y. Y vamos a agregar entonces esa condición de apoyo móvil a los puntos. Vamos a tomar los nodos por este tipo. Nudo por geometría. En el eje Z, en la base 0 hasta el nivel 0. Correcto, me ha tomado los nodos en la base y le voy a asignar empotrado. Sí, correcto, podemos ver ya que se han asignado los apoyos empotrados. También podemos hacer lo mismo si para un apoyo para los muros tienen una condición en la división de sus nudos por el mesh y tienen también una condición de apoyo lineal entre los nudos, es decir, en esta longitud. Podemos ir acá a la misma opción de lineal, tomar estos nudos y traerlos acá o venir acá y aplicarlo. Vamos a tomar esto y lo aplicamos en estos elementos. Si no les permite, podemos ir a una proyección en el nivel 0, tomar esta condición de empotrado y aplicarlo. Tiene que aparecerles esa línea que estábamos viendo. Hay que saber qué contorno escoger. Vamos mejor a la vista en 3 dimensiones.
Voy a tomar ese borde 3 acá. Voy a tomarlo por paneles. No me está dejando coger las líneas. Si le coloco así, correcto, se ha aplicado. Vamos a colocarlo a los demás con un doble clic. Tenemos el siguiente borde. El siguiente. Tenemos el siguiente borde. Están todos los bordes. Correcto, tiene que tener también condición de empotrado. Correcto, ya está todo colocado. Vamos a cerrar. Cerrar. Hemos colocado también las cargas. Y con eso podríamos empezar a copiar los pisos. Tenemos 4 niveles. Hemos visto que para copiar vamos a plantas, copiar el contenido de la planta. Correcto, todo eso si ya está correctamente el primer nivel y los demás niveles son típicos. Vamos a copiar entonces el contenido de la planta por encima 3 veces. ¿Sí? Si queremos verlo, le damos doble clic. No se han copiado. Hay que asegurarnos de que no se hayan copiado. Tenemos solamente en el eje Z, vamos a volver a la vista. Le damos clic derecho, plantas, copiar el contenido de la planta. De preferencia no hay que tener nada seleccionado, porque se va a copiar solamente lo que tengamos seleccionado. Por encima 3 veces. Ok. Ahora sí. Se ha copiado y para ver los siguientes niveles tendríamos que darle doble clic acá a la planta, porque eso nos habilita o deshabilita lo de cada nivel, la vista de cada nivel. Si quiero ver solamente la planta 3, le doy doble clic a la planta 3. Si quiero ver solamente la planta 4, si quiero ver todo, le doy nuevamente clic a la planta 4. ¿Correcto? A partir de acá debería cambiar el último nivel, que es un techo, ya no debería tener toda la carga. Correcto, los 200 kilogramos por metro cuadrado de carga viva en el techo se convertirían solamente de 100. Vamos a cambiar la carga. Entonces estaríamos cambiando la carga de superficie. Primero hay que eliminarla. Seleccionamos carga uniforme, la repartida que hemos colocado, y le colocamos eliminar. Debemos seleccionar los paneles. A eso y lo eliminamos. Eliminamos y aplicamos.
correcto, se han eliminado. Debería mostrar acá para ver si hay cargas. No hay cargas. Vamos también por la carga viva. Está con 200, superficie 200. Estamos con esta selección. Eliminamos y aplicamos. Se ha eliminado. Y debería cambiarlo por una carga distribuida de solamente 100 kilogramos por metro cuadrado. Estamos con la misma selección, por carga viva, le aplicamos. Nos vamos nuevamente a carga muerta, 100 kilogramos por metro cuadrado. Tomamos, aplicamos. Correcto, hemos cambiado entonces las cargas para ese nivel. Podemos mostrarlo acá. Por carga muerta. Tenemos 100 en la parte superior. Por carga viva. Tenemos también 100 en la parte superior. ¿Correcto? Tenemos entonces las cargas estáticas y nos estaría faltando las cargas de sismo y dinámicas. Para eso vamos a empezar a definir entonces las cargas sísmicas y dinámicas. Vamos a guardar hasta ahí el modelo. Nos vamos entonces a análisis, tipo de análisis. Y acá vamos a definir el caso dinámico. Vamos a un archivo nuevo. Para definir el caso dinámico necesitamos un análisis modal. Primero, vamos a definir entonces el análisis modal. Nos vamos a nuevo. Ya lo hemos visto en sesiones anteriores que para definir el análisis dinámico definimos primero el modal. Le damos un OK en modal. Y acá seleccionamos. Si tenemos 4 niveles, el número de modos es generalmente 3 veces el número de pisos, serían 12. La tolerancia la dejamos normal, un número de iteraciones normal para que pruebe las iteraciones en esta cantidad. Y vamos a colocar concentrado con rotaciones porque pueden rotar la estructura. Y las direcciones activas de la masa podríamos dejarlo solamente en X y en Y, que va a ser en las direcciones del análisis. Vamos a ignorar la densidad porque vamos a colocar de distinta forma la densidad. Vamos a colocarlo por el peso propio que hemos definido. Y en parámetros avanzados podríamos solamente cambiar el amortiguamiento a un 5%. No deberíamos cambiar nada más. Con eso hemos definido el análisis modal. Le damos OK. El peso del análisis modal lo vamos a definir acá en conversión de cargas. Vamos a tomar entonces el caso de la carga muerta y el peso propio. Estos dos casos tienen participación del 100%. Caso 1 y 2 estarían en la dirección Z con un coeficiente de 1 porque están al 100%. Vamos a indicar que solamente va a ser en la dirección X y Y. Y vamos a indicarlo para todos los casos. Vamos a indicar para la masa global y lo agregamos. ¿Correcto? Vamos a tomar la carga viva. La carga viva va a tener un factor distinto. De la norma es 0,30 para edificios comunes tipo C, que es el que estamos trabajando. Solamente tiene un factor de participación del 25%. Es por eso que no hicimos diferencia entre la carga viva de techo y las cargas vivas inferiores, porque tienen todos el mismo factor. Vamos a agregar entonces esa conversión de cargas. Hemos definido entonces la estructura, hemos definido el análisis modal. Podemos hasta acá hacer un cálculo sin definir el espectro todavía para ver el comportamiento de la estructura. Nos indica el número de valores propios no detectados encontrados es igual a 1. No es una advertencia, no es un error. Nos dice guardar los resultados y pasar al caso siguiente. Sí, quiero seguir evaluando. Cancelar, recuperar los valores propios y las advertencias serán ignoradas. O sea, continuar, sí.
hay un mallado incoherente, es una advertencia, vamos a corregir el mallado luego. Podemos cerrar, podemos ver que acá ya tenemos unos resultados. Vamos a ir clic derecho en tablas, podemos ver los modos propios. Correcto, tengo un factor de modo propio en el eje Y. Mi primer modo estaría en el eje Y y el segundo estaría en el eje X. Vemos que el acumulado llega al 90% a partir del modo 4 en Y y al 90% en la dirección X en el modo 6. Por lo tanto, estaríamos cumpliendo con la norma que por lo menos llegue al 90% dentro de un mínimo de 3 modos. Correcto, a partir de 3 modos podemos llegar al 90%. Además tenemos la masa calculada. Esta masa es de la conversión de masa que hemos colocado. Vamos a cerrar esa ventana. Vamos a corregir el mallado. Está acá en opciones de mallado. Podemos ir acá, opciones de la malla. No hay ninguna selección, se va a efectuar para todos los paneles. Y quiero un mallado por un tamaño del elemento de aproximadamente 80 centímetros. Le doy OK. Se está tomando todos los elementos y pongo generar el elemento de cálculo para que me genere la malla. Correcto, ya no hay advertencias ni errores. Puedo seguir con el modelo. Entonces vamos a definir un espectro de respuesta. Vamos a definir un ZUCS. Hemos revisado en la última sesión estos factores, un R en X y un R en Y. Bueno, vamos a asumir para los dos un mismo valor de R nada más. Que viendo la estructura, tenemos una cantidad considerable en la dirección X de muros. Lo más probable es que en la dirección X sea un sistema de muros estructurales y en la dirección Y tenemos solamente 4. Va a ser un sistema dual porque los muros soportan gran rigidez. Entonces tendríamos que definir una dirección en X y un R en Y. Vamos a asumir que estamos en una edificación en la categoría, en la zona 4 o 3 quizá. 4 para ver la carga más amplificada. Bueno, ya hemos tocado la norma 0.30. Vamos a colocar rápidamente estos valores. Tenemos 0.45, un factor de uso para edificación de viviendas de 1. El factor de C depende del periodo y el periodo de la estructura vimos que era de aproximadamente 0.5, 0.504 si no me equivoco. Teníamos ese resultado. En tablas, no quiero cargas, quiero modos propios. Bueno, generé una nueva malla, por eso no me ha calculado. Vamos a calcular. Vamos a tablas, modos propios. Correcto, tenemos un periodo de 0.497. Que comparado con la norma vamos a considerar un suelo de tipo 3 o tipo 2. Esta edificación era un suelo intermedio S2, sí, y por el tipo de suelo S2 en la zona 4 tendríamos un factor de suelo de 1.05,
con un TP de 0,6 y un TL de 2, 0.6 y 2. Correcto, un S2 de 0.6 y 2. Y como el periodo está siendo menor al TP, el factor de amplificación sísmica sería de 2.5, pero para el análisis espectral que vamos a hacer necesitamos todas estas fórmulas. Vamos a tomarlas, vamos al Excel y deberíamos definir distintos valores de periodo que nos van a dar distintos valores de C, con lo cual vamos a obtener distintos valores de sux entre R en X y sux entre R en Y. Correcto, estoy indicando un valor en X de muros estructurales que sería de 6 aproximadamente, nada más. Eso tendríamos que verlo en una iteración de muros estructurales de 6 y dual en Y de 7. Entonces en X tendríamos de 6 y en Y de 7. El periodo que va a ir cambiando, vamos a empezar en 0, vamos a pasar por 0.0, vamos a ir en paso de 2. Un paso más grande. Bueno, ya para hacerlo más redondo, 0.5, 0.1. Correcto, lo conveniente es pasar ese valor de 2 que nos estaba indicando en el TL. Y entonces vamos a definir el C como si este periodo es menor al TP, que nos coloque un valor de 2.5 para el C. Si no es menor al TP, entonces ya es mayor, pero debería verificar que este valor sea menor al TL. Correcto. Y si es menor al TL, estamos en este caso, sería 2.5 por el TP entre entre el periodo, que estamos en este caso, y de no ser ya ninguno de esos dos, estamos en la última opción, que nada más colocaría 2.5 por el TP por el TL entre el periodo al cuadrado. Correcto, debería restringir todos los valores que sean distintos al C15. Entonces tendría el valor de sux entre R más Z por U por el C por el S entre el valor del R en X, y acá debería multiplicarlo por el valor de la gravedad, ¿correcto? Pero vamos a multiplicarlo dentro de robot la gravedad para tener solamente valores adimensionales en la importación de esto. Vamos a restringir los valores que son distintos al valor de C. Y estaría tomando para el valor de Y. Para el valor de Y estaría tomando este valor en R. Y en C debería tomar acá. Correcto, estos valores de sux entre R son los que debo llevar a un TXT para poder realizar la importación del espectro. Vamos a un bloc de notas. Entonces voy a tomar este valor y esta columna de acá. Lo copiamos, lo pegamos acá. Me está copiando también el intermedio.
Vamos a mover esta columna. Vamos a eliminar esta. Sí, con estos valores del periodo y el subcenter R vamos a importarlo, vamos a guardar como, vamos a robot, estamos en la clase 5, vamos a ponerle E030, bueno, vamos a ponerle solamente E030, si importamos para X y para Y vamos a demorar un poco, vamos a hacer solamente la E030 general considerando muros estructurales en los dos sentidos. Vamos a guardar, vamos a cerrar y en robot vamos a importar ese espectro. Vamos a análisis, tipo de análisis. Hemos tenido que crear antes el modal para poder hacer el espectral. Correcto, vamos a espectral. Ok, esta operación puede modificar los resultados, sí, quiero modificarlos. Y no tengo ningún espectro para importar. Vamos a definir espectro. Vamos a colocarle un nombre por la E030 con un amortiguamiento de 0.05, que en el eje X me ponga periodos y en el eje Y aceleraciones. Vamos a agregar para poder cambiarlo. Vean que solamente tenemos espectro, no tenemos ninguna otra pestaña acá. Y cuando agregamos, me agrega donde puedo definir los puntos. Correcto, tengo acá para definir los puntos. Vamos a, en los puntos, abrir la norma E030 que he importado. Abrimos y me está graficando la aceleración. Me indica acá que está tomando en metros por segundo al cuadrado. Yo podría aumentarle ese valor de aceleración acá, pero como me lo está pidiendo ahí en metros por segundo al cuadrado, vamos a multiplicarlo acá por 9.81. Vamos a cambiarlo. Y en el TXT que hicimos, acá vamos a seleccionar todo y vamos a pegarlo. Ya está con 1.93, vamos a guardarlo. Vamos a robot nuevamente. Vamos a abrir un modelo. Vamos a abrir otra vez. No. Vamos a eliminar ese. Vamos a agregar nuevamente. Vamos a puntos, abrir. Correcto, ahora sí está en valor de aceleración en metros por segundo cuadrado. Vamos a ver que está acá. Vamos a colocar la aceleración. Lo cerramos. Y acá en definir la dirección debemos indicarle que solamente va a ser en X y en Y. Podría también colocar acá el valor de la aceleración para que lo multiplique, pero acá como me indica aceleración vamos a hacerlo más exacto. Vamos a dejarlo con el valor de la aceleración ahí. Esto es lo que deberíamos definir. Deberíamos dejarlo así nada más. Le ponemos OK. Y esto lo debemos agregar al espectro. Lo hemos agregado y con eso estamos para la generación de los valores en X. Vamos a cambiarle el nombre quizá, porque acá le voy a poner espectral, vamos a colocarle S nada más, por el sismo dinámico quizá SD, vamos a colocarle OK, y me está colocando el sismo dinámico en la dirección X y sismo dinámico en la dirección Y con esta conversión de cargas. Correcto, con eso hemos definido el sismo dinámico. Podemos cerrar esta parte. Y para el siguiente vamos a definir el sismo estático. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Vamos a cerrar.
vamos a cargas, cargas especiales, cargas ficticias, y acá es donde vamos a generar el sismo estático. Ok, gracias. En cargas ficticias no vamos a generar directamente el sismo, sino que vamos a hacer una nueva conversión de las cargas. Para el sismo estático sabemos que eh, necesitamos el subcentre R, correcto, subcentre R de X. Vamos a tomar el Z por el U por el C. El C acá va a tener solamente un valor constante, que igual me depende de estas ecuaciones. El periodo es de 0.497, que es menor al TP, correcto, tiene un valor menor a 0.6, y por lo tanto el valor de C constante sería 2.5. Una vez que le hemos colocado 2.5, podemos sacar este valor de subcentre R. Vamos a tomar más Z por U por C por S entre el R, estamos trabajando en X. Vamos a tener este valor 0.1969, y este factor lo vamos a llevar a las cargas ficticias en robot. Vamos a tomar las cargas muertas con un valor de 100%. Entonces vamos a tener la permanente, que es el peso propio, y las cargas muertas que hemos estado colocando de distribución superficial. Las agregamos, cerramos. Vamos a tomar con este coeficiente 0.1969 en la dirección en X. Vamos a agregarlo. Correcto, está el 0.1969. Y ahora, para agregar la carga viva, deberíamos indicarle que ese 0.1969 debe estar multiplicado por el factor de masa que va a representar. Sabemos que de la norma 0.30 tenemos un factor del peso del 25% para edificaciones de categoría C que estamos trabajando, ¿correcto? Se toma el 25%. Ya hemos hecho ese cambio para el análisis dinámico, pero debemos también aplicarlo al análisis estático, para lo cual deberíamos seleccionar un 25% de este factor, correcto, por el 25% de la carga viva. Tomamos más 0.25 por este factor. Tendríamos un factor de 0. Vamos a dejarlo con 5 decimales, 0.04922. Vamos a agregarlo, estamos con la... Acá debería haberle colocado un nombre, vamos a colocarle otro nombre. Bueno, vamos a aplicarlo para el 3 primero. Sería con este coeficiente en la dirección más X. Vamos a colocarle, esto es por el sismo estático. Vamos a colocar la carga viva en el sismo estático en X. Correcto, hay que colocarle una denominación. En esta también de la carga muerta debí colocarle una denominación. Y la carga viva en el sismo estático en X va a tener este factor por la dirección X. Debería agregarlo. Para esta carga voy a cambiarle solamente el nombre. Es la carga muerta por el sismo estático en la dirección X. Modifico. Correcto, se ha creado la modificación. Vamos ahora a agregar el... Bueno, estamos asumiendo inicialmente que tenemos el mismo valor de R en las dos direcciones. Vamos a comprobarlo luego. Vamos a tomar entonces los mismos factores, pero ahora en la dirección Y. La carga muerta del sismo estático en la dirección Y va a tener este valor de las cargas muertas con el mismo factor de subcentre R, pero ahora en la dirección Y positiva. Vamos a agregarlo. No le he cambiado el nombre. Es la carga muerta,
la carga muerta del sismo estático en la dirección Y. Lo modifico, correcto. Ahora para la carga viva también le cambio. Solamente quiero la carga viva. Tenemos 0.0492. Es la carga viva por el sismo estático en la dirección Y. Correcto, lo agrego. El factor, la carga viva, la dirección Y, la dirección correcta, lo agrego. Y acá están las cargas generadas, está tomando las cargas en Z negativo y las está convirtiendo a cargas laterales, pero debería tomar unidos esta carga muerta con esta carga muerta que están en X, y eso solamente se va a generar en combinaciones. Entonces vamos al siguiente, vamos a crear las combinaciones. Vamos hasta acá a generar las cargas. Entonces se han generado las cargas, la carga muerta del sismo estático, pero están separadas. También tenemos la carga muerta, la carga permanente, el modal, el sismo dinámico en X y en Y. Y vamos entonces a crear las cargas. Nos vamos a cargas, las combinaciones, perdón. Nos vamos a combinaciones manuales. ¿Correcto? Y acá comenzaríamos a crear nuestras combinaciones. Vamos a comenzar por la combinación de los sismos estáticos. Estaría indicando nada más el sismo estático en la dirección X, y como no vamos a diseñar con este sismo estático, vamos a colocarle que es de tipo servicio. Vamos a ver en un momento dónde nos diferencia estos tipos de estados. Vamos a tomar el sismo como un estado límite de servicio. Le damos OK. Y vamos a pasar entonces a tomar la carga muerta del sismo estático en X con la carga viva del sismo estático en X. Los pasamos al otro lado y estos están funcionando para esta combinación del sismo estático en X. ¿Correcto? Aplicamos. Se ha generado ya esta combinación. Creamos una nueva por el sismo estático en la dirección Y de tipo servicio. Le damos OK. Nuevamente ahora escogemos la carga muerta en Y y la carga viva en Y con control, con el coeficiente 1 para no variarlo. Estos ya tienen coeficiente dentro y lo aplicamos. Entonces ya tenemos el sismo estático en Y, el sismo estático en X, el sismo dinámico en X y en Y. Y vamos a pasar a crear nuestras combinaciones por la norma E060. Creamos, estos sí van a ser combinaciones de diseño. Tomamos estado límite último, es para diseño, y comenzamos a colocarle 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva. Es la primera combinación que tenemos. OK. Para llevarlo a esta combinación vamos a cambiar los factores. Vamos a definir que por carga muerta tenemos un factor de 1.4. Modificamos, y por cargas vivas vamos a tener un factor de 1.7. Modificamos, cerramos. Entonces son muerta esta y esta es la viva. No importa, jalo las tres, me va a aplicar el coeficiente. Vamos a ver 1.4, 1.4, 1.7, porque me reconoce el tipo de carga que estoy usando. Entonces aplicamos. Ya se ha creado esa combinación. Definimos una nueva. La siguiente combinación es 1.25 de la carga muerta más 1.25 de la carga viva más el sismo en X por estado límite último, que va a ser rediseño. Y entonces vamos a cambiarle los coeficientes. A las cargas muertas le vamos a poner 1.25, a las cargas vivas le vamos a colocar 1.25, y a las cargas sísmicas, bueno, van a venir sísmicas, están con factor de 1. Vamos a cerrar esto y vamos a traer entonces la combinación muerta, muerta, viva. Y los sismos de diseño son estos. El sismo dinámico va a ser de diseño. Vamos a tener que amplificarlo. Vamos a ver por qué factor lo vamos a amplificar. Entonces los traemos. Tenemos 1.25 de las muertas y vivas más el sismo en X. Aplicamos. Generamos uno nuevo.
No es necesario generar en "-x", porque el programa también reconoce que es una carga dinámica y lo genera en positivo y negativo los resultados. Entonces vamos a tomar ahora en el sismo en Y, 1.25 muerta más 1.25 en viva, más el sismo en Y. Tomamos la muerta, la viva y el sismo dinámico en Y. Aplicamos. Ahora vamos a generar una nueva combinación de 0.9 la carga muerta más el sismo en X. Le damos OK. Tomamos la carga muerta, solamente el sismo en X. ¿Hemos definido los coeficientes? No, hay que cambiar los coeficientes. Para la carga muerta es un 0.9. Modificamos, cerramos. Ahora sí. Correcto. Aplicamos. Vamos a generar la otra combinación, que sería 0.9 de la carga muerta más el sismo en Y. Ok. Tomamos la carga muerta y el sismo en Y. Aplicamos. Y con eso hemos generado todas las combinaciones de diseño. Podemos cerrar, irnos a los resultados. Ir al resultado que tenemos. Tenemos la carga sísmica en X, la carga sísmica en Y. Tenemos las dinámicas, tenemos las combinaciones. Entonces hemos generado todo el modelo para el análisis correctamente. ¿Ok? Con todo eso podemos analizar el programa para ver resultados. Número de valores propios no detectados encontrados igual a 1. Si desea continuar, es un vector propio nada más que no me ha resuelto. Tengo 12 modos propios y generalmente no es el primero que va a fallar. Entonces vamos a decirle que continúe nada más. Ok, entonces para verificar los resultados vamos a ir a tablas de las reacciones para ver la comparación del sismo estático y dinámico. Y también podemos ver los resultados del sistema que estamos evaluando, ¿correcto? Vamos a las tablas, vamos a reacciones, ok, y vamos a ir a la parte final donde tengo reacciones totales. Tengo acá el sismo dinámico en X, el sismo dinámico en y el sismo estático se encuentra acá, sismo estático en X y sismo estático en Y. Correcto, voy a generar entonces acá una comparación de sismos. Vamos a tener el sismo estático en X, el sismo estático en Y, un sismo dinámico en X y un sismo dinámico en Y. Y los resultados de fuerza generados en la base. Voy a tener que por el sismo estático tengo una fuerza de 265 toneladas y por el sismo estático en Y también 265. Vamos a tomar esto, copiamos, control C, vamos a ver si lo podemos pegar, sí. Vamos a tomar el sismo estático en Y, pegamos, vamos al resultado dinámico. Tenemos una suma final, esta es la resultante, de 198 toneladas en X y en Y tenemos de 205 toneladas. ¿Correcto? Si verificamos deberíamos llegar por lo menos al 90%, ¿cierto? Deberíamos llegar al 90%. Si calculamos el 90% de esto, nos salen 238 y en Y salen 238 también. El 90% del estático, porque es una estructura irregular.
vamos a ver que el factor de escala va a ser el 90% entre este sismo más el 90% entre. Estos serían los factores de escala, en positivo, claro, 1.199 o 1.2 y 1.159. ¿Correcto? También podemos verificar el tipo de sistema que tenemos. Hemos visto ya las cantidades de cortante que tenemos. Vamos a ir entonces a un resultado de edificios que habíamos mostrado por corte de paneles. Vamos a realizar un corte en la dirección, por un plano XY a una altura de 0 un poco por encima. Del 0 en Z vamos a colocarle una altura de 0. A una altura de 1 centímetro vamos a hacer un corte de panel y vamos a verlo por el sismo estático en X. Vamos a aplicar. Correcto, se ha generado ya el corte. Vamos a verlo por diagramas, vamos a mejorar la vista. Por fichas, uniforme, aplicar. Y en los cortes vamos a ver los esfuerzos reducidos y momentos reducidos para ver el valor total de la fuerza cortante. Vamos a ver por esfuerzos reducidos. Tenemos, por ejemplo, por el sismo estático en X nos está arrojando una fuerza reducida de 373 toneladas. Quizá es incoherente porque tengo un total de 265. O quizá debería considerar nada más los elementos en X, ¿cierto? Porque estos esfuerzos en Y también me están generando resultados. Vamos a tomar nada más los paneles en X. Voy a eliminar este resultado. Entonces voy a tomar los paneles en X. Correcto, esos serían los paneles en X y debería llevarlo a una vista aislada. Correcto, y con estos voy a hacer un corte de plano XY a una altura un poco más arriba de 50 centímetros. Vamos a colocarle un nombre, A-1A. Lo aplicamos por cortes, esfuerzo reducido, listo. Tenemos una fuerza resultante reducida de 163 toneladas, ¿correcto? Vamos a hacerlo quizá más abajo, a 10 centímetros. 163. Sí, abajo está dándome resultados demasiado exagerados. Quizá está tomando el empotramiento ya demasiado valor del empotramiento. Ese valor del esfuerzo no es correcto. Ok, vamos a tomarlo a 30 centímetros. Está bajando demasiado. Entonces a 50 centímetros estaríamos tomando, entre 40 y 50 centímetros estaríamos tomando correctamente el valor resistente del esfuerzo. Ese es el valor del esfuerzo cortante de los elementos área. Okay, tenemos 201 toneladas por el sismo en X.
Si tenemos 201 toneladas del sismo en X y dividimos 201 entre el sismo en X generado, tenemos un valor de 75%. En la norma nos indica que para definir el sistema estructural debemos ver la fuerza que absorben los muros y los muros en los que la fuerza resistente sea por lo menos el 70% de la cortante basal es un sistema de muros estructurales. ¿Correcto? Estamos entonces ante un sistema de muros estructurales en la dirección X donde la fuerza debería ser escalada por 1.199 o 1997. Vamos a copiar este valor. Nos vamos a robot. Ya no queremos ver el corte. Queríamos saber solamente la fuerza reducida. Esas también van a ser las fuerzas de diseño. Vamos a tomar así las fuerzas de diseño. Vamos a cancelar. Vamos a terminar esta visualización para volver a la general. Y acá en los análisis, en tipo de análisis, para el sismo dinámico en X, podemos modificarlo. ¿Correcto? En la definición de la dirección le estaría colocando el valor del escalamiento. ¿Ok? Es acá donde escalamos el sismo. Le damos OK. OK. Esto nos dice que nos va a cambiar los resultados. Si queremos cambiar los resultados. Y ahora calculamos. Tiene un problema con el valor, con el modo propio calculado. Vamos a verificar eso. Hemos tomado 12 modos, no deberíamos tener problema. Es una advertencia, no es un error. Los errores sí deben ser solucionados. Y en el análisis modal hemos definido 12 modos. Quizá podamos aumentar hasta 15 para ver qué modo no nos está encontrando. Si vemos en los resultados modales, en tablas, modos propios, de los 12 que hemos definido, incluso está por casos, no quiero caso, quiero caso modal nada más. Acá sí me está dando los resultados de los 12 modos, entonces la advertencia no tendría mucho significado en realidad. Correcto, estamos verificando los 12 modos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Ok, si no tuviera ninguna consulta, estaríamos pasando a lo que es el dimensionamiento, al diseño de los elementos